Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo este día 15 de noviembre del año 2024, en las horas de la tarde, en este escenario Jurídica Sandro Yacha. Hoy vamos a exponer algunos textos, algunos mensajes difundidos por algunas personalidades que hoy vamos a conocer. Entonces tenemos al señor Eric Velasco del Pacto Histórico, representante a la Cámara, quien preparó un documento y lo radicó con respecto a una queja disciplinaria contra el representante Miguel Abraham Polo Polo por haber atacado este tributo de homenaje a los mal llamados falsos positivos de las madres de Soacha. ¿Sí? Porque el día 6 de noviembre que se presentó este incidente, él retiró cualquier cantidad de botas que pertenecían a ese atributo artístico que permitía establecer ese homenaje que había sido aprobado por el Congreso para que lo pudieran hacer, tenía permiso, y este señor vino de una y levantó todas esas botas y dijo que las botaba a la basura, que eso no existía, que él negaba todo eso. Entonces, frente a todas estas cosas, vamos a hablar. Entonces, la primera cosa que vamos a mostrar es de otro representante que le deja muy supremamente claro al señor Abraham Polo Polo, que es una persona toda curiosa que, tras de que no tiene conocimiento en la historia de Colombia. Dos, tal vez para el tiempo en que las cosas sucedieron con esto, el señor era tal vez un chico por ahí de 15 años, o 12, o 14 años, no tenía esos conocimientos de ninguna estirpe, no tenía nada de eso, ignoraba completamente eso. Un personaje como este llega a la Cámara de Representantes y piensa que estar allí ocupando ese cargo público es tan divertido, es un cargo donde él se siente como el rey, como un dios intocable, innombrable, y que no se le puede decir a nada, ni tampoco se le puede acusar, ni tampoco se le puede sancionar, etcétera, porque es una figura, mejor dicho, que no le pueden decir absolutamente nada, pero él sí puede presentar varias situaciones psicopáticas, entre ellas el de no ser un humano, porque es altamente inhumano. No tiene esas sensaciones, esas emociones, nada de eso. Fuera de eso, desconoce la reglamentación del régimen de comportamiento de los funcionarios públicos hacia las víctimas del conflicto armado. Lo desconoce por completo. Él no conoce la ley 1448 del 2011, no la conoce ni un tricito. Y es muy curioso porque esa ley 1448 fue una ley que atacó mucho a María Fernanda Cabal y la querían tumbar. Y finalmente no la pudieron tumbar. Ahí existe. Entonces, entre esas tenemos otro personaje que es embajador de Colombia en el Brasil. Es el señor Guillermo, ya vamos a mirar allí, el señor Guillermo Rivera, ¿sí? Guillermo Rivera, él es embajador de Colombia en Brasil y embajador para asuntos amazónicos. Bueno, y tenemos otra, que es otro congresista, que es el que prácticamente le tuvo que enseñar a Miguel Abraham Polo Polo el concepto de los falsos positivos, de los 6.402 falsos positivos, porque el pobre señor con esa abismal ignorancia que tiene frente a ese tema, pues no sabe y por eso la embarra, ¿no? Este señor se llama Eduard Sarmiento Hidalgo. El señor Eduard Sarmiento Hidalgo, él también es un congresista. Él es también de la Cámara de Representantes, es compañero de Miguel Abraham Polo Polo. Entonces se han presentado varias personas y muchos de ellos, inclusive de la prensa, algunas personas de la derecha han manifestado su repudio, digámoslo así, frente al acto que cometió el señor Miguel Abraham Polo Polo, en el cual
pues vamos a mirar. Yo creo que este señor, por más que tenga buenos abogados, no creo que se pueda tan fácil escapar de esto, pero el señor está también articulando otra cosa muy lamentable y muy triste, y es que, claro, el señor viene y dice, ah, no, como a mí me están haciendo esto, entonces yo voy a poner de plano esta otra parte, en la cual el señor levanta ante la Fiscalía General de la Nación digamos, una querella, una denuncia penal contra la señora Ana del Lina Páez Muñoz, una señora ya mayor de edad, y levanta una denuncia penal contra esa señora porque simplemente la señora entró al salón elíptico y le dio una cachetada. Hay que entender que la señora está bajo un proceso en donde ella es una víctima, donde ella tiene un dolor profundo. Yo digo, una mamá que viene el Estado y de frente le quita a su hijo y se lo mata de frente, inocentemente, ¿cómo cree que queda esa persona? ¿Cómo creen que queda esa persona? Mal, ¿no es cierto? Y esa persona busca hoy justicia. La JEP ha permitido que se resalte esas verdades. Por esa razón, el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, también dijo, los gestores de paz no van allá porque simplemente yo soy gestor de paz, no. Ellos van a seguir con sus condenas. A ellos no les quitan las condenas. A ellos no les limpian la hoja de vida y vuelva y comience de cero, jamás. A ellos les han puesto ese cargo de gestor de paz, es con el fin de que a través de esa función como gestor de paz para Jorge 40, para Salvatore Mancuso, es para que estén obligados a ir y contar la verdad. Si ellos no pueden contar la verdad, pues muy sencillo, no son gestores de paz, regresan a sus calabozos, regresan a su cárcel y punto final, y terminen su condena hasta cuando les toque ya salir. O sea, se pueden salir todavía cuchitos o ya se murieron. Así son las cosas acá. Pero aquí han aquí han hecho una tergiversación del concepto, una mala interpretación del concepto de gestor de paz, porque lamentablemente la derecha, como no tiene ese conocimiento, la derecha sale y dice que el gestor de paz, no, es que el señor presidente se está relacionando con criminales y hacen contratos con criminales y aquí y lo otro y no sé qué más cosas. Oiga, esto es tan tenaz, la berraca situación de miedo que esa gente siente saber que estos señores que son ex paramilitares y que son gestores de paz y que van a transmitir una verdad ante muchas víctimas de este conflicto armado que ha sucedido en Colombia por muchos años, por muchas décadas. Entonces a estos otros les da miedo que estas personas se acerquen a la JEP y cuenten todo eso y estén en ese proceso de pedir que la verdad se cuente. Ellos tienen conocimiento de los personajes que lo fueron, tienen conocimiento de quiénes fueron los paramilitares, los que hicieron la masacre de Mapiripán, ¿sí? La masacre del Aro, la masacre de la Granja, y así por el estilo, muchas masacres que hicieron. Ellos tienen conocimiento de eso muy bien y saben cómo fueron las cosas realmente. Y como gestores de paz están en esa función de contar esa verdad que todavía está a medias, todavía no se visualiza totalmente la verdad. Ahora, en El Paso hay muchos militares que están para entrar a decir verdades en la JEP. Y vamos a mirarlo con este video que les traigo del señor Eduard, ¿sí? Del señor Eduard Sarmiento Hidalgo. Eduard Sarmiento Hidalgo. Entonces, vamos a mirar ese video para que, igualmente, este video le deje claro al señor Miguel Abraham Polo Polo que hay que estar enterado de la historia de Colombia, uno debe estar enterado. Entonces, vamos aquí. Yo voy a ponerlo aquí, voy a parar un momentico para poderlo correr. Voy a ponerle aquí grande, listo, arrancamos. No quiero ser presidente ni 300, muéstralo 1000%, y si lo quiere y me lo muestran ahora, no,
Aquí se ha intentado para justificar una acción sumamente violenta y revictimizante con las víctimas del conflicto armado, especialmente las madres y familiares, víctimas de los mal llamados falsos positivos. La idea de que las cifras no son contundentes y que hasta que no se muestren los 6.402 casos específicos con nombre y apellido a alguien de esta Cámara de Representantes no se va a excusar con las víctimas. Es increíble que hoy a estas alturas alguien quiera negar una realidad dolorosa de este país, y es que hubo una política de Estado para hacer presentar como bajas en combate a jóvenes inocentes, empobrecidos de este país. Pero por si quieren cifras les tengo estas. Colombia a 2022 había presentado 2.268 casos ante la Corte Penal Internacional, 3.876 expedientes. La Justicia Especial para la Paz, la JEP, abrió el macrocaso número 3, que ha estudiado y viene estudiando 10.742 posibles víctimas, 1.740 condenados. El Consejo de Estado condenó a Colombia, al Estado colombiano, con 2.500 millones de multa para resarcir a las víctimas de ese flagelo. 25 brigadas de las 7 divisiones del ejército investigadas, involucradas en esos hechos. 219 militares se han acogido y han entregado versión entre la JEP, pero 2.680 en total han solicitado ingresar a la Justicia Especial para la Paz. 2.800 soldados se han querido acoger sobre los casos relacionados con los falsos positivos. 1.900 peticiones siguen al pendiente de otros soldados e integrantes del ejército que admiten querer entrar a ser juzgados bajo la Justicia Especial para la Paz por los hechos relacionados con los falsos positivos. ¿Existe alguna posibilidad de que el representante Miguel Abraham Polo Polo hoy entienda que no puede negar la historia fáctica, jurídica, mediática, social y política de este país? No puede seguirse negando a aceptar que en este país hay víctimas y que él hoy defiende a los victimarios. Entonces, este es el primer video que pudimos apreciar. Es muy claro, muy contundente lo que está afirmando el señor Eduardo Sarmiento Hidalgo, congresista en la Cámara de Representantes. Pero eso no queda ahí. Es que lo más interesante es que vamos a seguir a conocer uno de los que son coautores de la ley 1448. Es el señor Guillermo Rivera. Yo ayer lo vi porque curiosamente en medio de todo lo que estaba mirando me cayó, pero yo nunca vi el nombre del personaje, sino miré el video y yo dije, uy, ese video está impresionante, es interesante, pero no vi el nombre de él y dije, no, empecé yo a buscarlo en las redes, no, miraba por un lado, por otro, no lo encontraba, yo dije, no, lástima porque era una anotación, era una información supremamente importante y muy valiosa para poder mostrarle a los colombianos y a las colombianas esto que hoy está pasando. Pero mire cómo es la vida de curiosa. Yo creo que es el mismo subconsciente mío que me lo pone todo en la mesa y me dice, Sandra, aquí está todo, ármelo y lo va a presentar. Entonces, aquí lo tenemos. El señor Guillermo Rivera, para que no se nos olvide, el señor Guillermo Rivera actualmente es embajador de Colombia en Brasil y embajador para asuntos amazónicos. Una figura supremamente importante y muy conocedora de la ley 1448, quien nos va a documentar así rápidamente, de primera mano, unos conceptos muy supremos, muy básicos, que son cruciales, elementales y que van a ser el elemento que van a colocar en la denuncia penal contra Miguel Abraham Polo Polo por haber atacado ese tributo del homenaje de los mal llamados falsos positivos de las madres de Soacha y de muchas madres campesinas del país que perdieron sus hijos en ese mal llamado falsos positivos. Porque el señor Miguel Abraham Polo Polo estará pensando que la señora que lo atacó, la señora Ana que lo atacó, que entró al salón elítico y le sentó su buena, creo que le sentó una cachetada, creo que alcanzó a tocarlo, no sé. Se alcanza a ver cuando ella pasa el manotazo, pero lo que no se sabe es si lo tocó o no lo tocó, no se sabe, ¿sí? No se sabe, y eso solamente lo reportan las cámaras que tomaron en ese momento la toma de lo que estaba sucediendo. Pero aquí hay una cosa importante para hoy aprender en materia de este tema, porque hay muchas personas que tal vez dicen, ¿por qué la ley 1448? La ley 1448 se plasmó en el 2011 en el gobierno de Juan Manuel Santos. Esta ley lo que hace es amparar y proteger a las víctimas de conflicto armado. Y hay una serie de información muy importante que debe de saber un funcionario público,
como es el señor Miguel Abraham Polo Polo y como son cualquier cantidad de los congresistas que están allí y también incluidos los senadores. Entonces, lo que los senadores o que los congresistas, representantes a la Cámara hagan y afecte a una de esas víctimas del conflicto armado, pues se les va hondo, porque están saliendo de ese régimen. El régimen de disciplina de los funcionarios públicos frente a las víctimas es un poquito fuerte y lo deben de cumplir, porque el detalle es que el no cumplirlo e irse en contra de eso y tomar actitudes de ataque frente a eso, en materia de hostigamiento, en materia de revictimización, en materia de inhumanización, en materia de discriminación, ¿sí? O de aporofobia, cosas de ese tipo. Eso tiene mucho que ver ahí y puede este señor con esto perder su investidura, su curul y aparte de eso irse para la cárcel. Y este señor está buscando a ver afanosamente cómo hacer para no irse a la cárcel. Entonces está haciendo un poco de cosas curiosas que las vamos a mirar para que veamos cómo este señor, después de lo que hace, cómo obra luego, porque el señor sabe que lo que hizo está muy supremamente mal. Seguramente el señor ha leído cualquier cantidad de mensajes en la red de X y en cualquier parte de esa red X existen personas supremamente intelectuales que seguramente le han abierto los ojos y le han dicho, mire, usted cometió este error por esto, por aquello y por lo otro. Entonces, tremendo. Bien, pero ahora veamos este punto. Este señor dice así: presento a ustedes mi opinión legal sobre el comportamiento del señor Polo Polo con las madres de las víctimas de los falsos positivos. Ley 1448 estableció los deberes de los servidores públicos con las víctimas y estos no dependen de ideologías, no hay ideologías acá, es cuestión de un respeto por un dolor que sienten ellos. Vamos a escucharlo atentamente. Espérate aquí un momentico, atentamente lo vamos a escuchar. De aquí vamos a correrlo para que lo podamos ver. Va. Se han expresado diversas opiniones sobre el comportamiento del representante Miguel Polo Polo, la mayoría de ellas desde el punto de vista político y ético. En mi condición de coautor de la ley de víctimas, yo quisiera hacer un planteamiento sobre lo que considero son las consecuencias legales de su comportamiento. La ley 1448, más conocida como la ley de víctimas, estableció en su artículo 3 a quienes se consideran víctimas y señaló al respecto que lo serán todas aquellas personas que hayan sufrido un menoscabo en sus derechos como consecuencia de las infracciones al derecho internacional humanitario o a la violación de las normas que establece el derecho internacional de los derechos humanos. Y agregó que también serán víctimas aquellas personas que tengan un vínculo familiar en primer grado de consanguinidad. Por lo tanto, las madres de las víctimas también son consideradas víctimas. El artículo 4 enumeró los principios rectores de la ley 1448 y el primero de ellos es la dignidad humana y estableció que las víctimas deberán ser tratadas con humanidad. Y a su vez, el artículo 178 definió los deberes de los servidores públicos frente a las víctimas. Y uno de esos deberes es tratar con humanidad a las víctimas del conflicto armado. El comportamiento del congresista en mención, a mi modo de ver, es claramente una violación de este deber que tenemos los servidores públicos de tratar con humanidad a las víctimas. Y las madres de quienes fueron víctimas de los falsos positivos también son víctimas. Por lo tanto, estamos frente
a una violación de una obligación que tenemos los servidores públicos. Listo. Entonces ahí hemos podido ver la explicación del señor Guillermo Rivera. Pero bueno, para entenderlo un poco más, ¿no? Entonces ya hemos encontrado aquí, este es las medidas de atención, de asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, artículo 178, deberes de los funcionarios públicos. Entonces lo que él dice acá es tratar a las víctimas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos, adoptar o solicitar de la autoridad competente en forma inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como los de sus familias, de acuerdo con los programas de protección existentes. Eso es muy importante. También hay que resaltar que la señora Ana, por ser madre de uno de esos chicos que murieron por los mal llamados falsos positivos, se convirtió automáticamente en una víctima. Entonces, cuando hacen lo que hacen, pues la señora ha quedado nuevamente revictimizada y su proceso psicológico obviamente empeora. ¿En qué forma empeora? Que eso lo haría ella como lo haría cualquiera. Les vale cualquier cosa y van directo al que las agredió. Y la señora, pues lamentablemente no es una señora de mucha cultura, o puede que sí lo sea, ¿sí? Pero su ánimo exacerbado se aumentó en grado y entra al salón elíptico y intenta atacar a Miguel Abraham Polo Polo. Pero después la señora se calma, pero entonces ahí ya todos los que estaban en ese momento en el salón elíptico, pues al ver semejante situación, se para a David Racero y le dice las cosas que le tenía que decir. Lo dijo a Alfredo Mondragón, lo dijo Alejandro Ocampo y otros cuantos que estaban ahí en la sala lo dijeron muy claramente. Eso que el señor hizo de retirar esas botas que eran un atributo de un homenaje a los mal llamados falsos positivos, nunca debió el señor haber hecho eso, nunca. ¿Por qué? Porque lo único que hizo fue revictimizar. ¿Por qué hace las cosas de esa manera? ¿Por qué tiene que irse, mejor dicho, contravía, atacando a esa gente que tiene sus problemas, que son víctimas, que tienen su dolor intenso? Todavía el dolor de ellos está vivo, y viene y los ataca de esa forma. No, pues, ¿qué podía esperar? El señor no iba a esperar que la señora se acerque y dijera, ay, qué pena, no haga eso, no sé qué. Ella no iba a hacer eso. Pero lo que más molesta en este momento es que el señor Miguel Abraham Polo Polo, frente a los hechos, instaura una denuncia penal contra la señora Ana Delina Páez Muñoz. Entonces, también es una cosa tremenda, porque el señor, tras de que ataca, agrede, se burla, insulta, hostiga, revictimiza, se le olvidó que es un servidor público y que debe tener un tratamiento muy especial con las víctimas del conflicto armado, porque eso está escrito en una ley que seguramente el señor Miguel Abraham Polo Polo desconoce, que es la 1448. Entonces llega y sale así, dice, referencia, denuncia penal, ¿sí? Dice Fiscalía General de la Nación, asignaciones en su despacho. O sea, es como un documento que no está aún presentado, parece ser. Entonces dice, Miguel Abraham Polo Polo, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía tal, expedida en Cartagena y representante de la Cámara de Colombia por la circunscripción especial afrodescendientes, bajo la gravedad del juramento, presento denuncia del carácter penal en contra de la señora Ana Delina Páez Muñoz, mayor de edad, identificado con la cédula ciudadana número tal, por las presuntas conductas de violencia contra servidor público y las demás que puedan configurar típicamente con base en los siguientes hechos, ¿sí? O sea, el señor dice que violencia contra servidor público. Una persona no va a ir a agredir a un servidor público porque sí.
ni mal que estuviera de la cabeza. La señora actuó en función a su dolor como víctima de una cosa terrible en la que ella no le estaba pidiendo a nadie entrar. El Estado le mató un familiar a ella, el Estado le mató a su hijo. Y su hijo era inocente. Inocente. ¿Esto por qué pasa? Porque la gente desconoce todo el proceso. Este señor Miguel Abraham Polo Polo seguramente le han llevado a su escritorio cualquier cantidad de libros. Vea, falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales. Tome y léese todo esto y después de leer todo esto usted dirá si lo que usted hizo está bien o está mal, ¿sí? Entonces, tremendo. Así que yo los invito al que le quiera dar un regalo a ese tipo, regálele ese libro. Tenaz. Pero es tremendo. O sea, uno aquí en este caso, las cosas son como son y esto todo merece un respeto profundo. Entonces el Señor sale con estos hechos siguientes y esperemos que frente a estos hechos más de uno le diga, no señor, eso no es así. La primera, que fui electo como representante a la Cámara no sé qué. La segunda, que el artículo 429 del Código Penal establece lo siguiente: el que ejerza violencia contra servidor público por razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar o omitir algún acto propio de su cargo o realizar un contrario a sus deberes oficiales incurrirá en prisión de 4 a 8 años. O sea, el señor está en este momento pensando que el que va a terminar pagando cárcel es la señora Ana y no él. Eso es lo que estamos mirando acá. Que el señor cree que porque es servidor público y puede hacer lo que se le dé la mugre gana, ¿sí? Porque una persona como esa es una, perdone la expresión, es toda una escoria. Es una persona que no se puede llamar humano, no es un humano, para mí no lo es. Entonces, cree que porque la pobre señora seguramente allá fue, entonces con eso la va a amedrantar, la va a intimidar, la va a amenazar. ¿En qué manera? Diciendo, mire, es que si usted a mí me pone una denuncia, yo le pongo a usted esta. O sea, es como del más fuerte, ¿no? El más fuerte es el que siempre predomina en el concepto, ¿no? Seguramente es una de las maneras que el señor ha aprendido del señor Álvaro Uribe Vélez en todo su ejercicio durante toda la vida. O sea, él cree que está jugando y que él no se va a quemar. Entonces, esto es para que la gente también esté enterada de lo que está pasando acá. Que la señora Anadelina Páez Muñoz ingresó al Congreso de la República el 13 de noviembre del 2024 a las 13, autorizada por la honorable congresista Dorina Hernández Palomino. O sea, también entonces como tratando de llevarse a otra congresista. Mire, cualquier persona, sea ella o sea cualquier otro, que observa esto, no se queda quieto y dice, pues vamos a encararlo, lo vamos a encarar, vamos a decirle a usted por qué hace esto, ¿sí? Y eso era lo que la señora Ana iba a hacer, encararlo, pero como el señor Miguel Abraham Polo Polo tiene una cosa tan horrible, yo creo que es algo que él practica muy a menudo en su espacio íntimo, como es manotear, como es levantarse de una manera como esos costeños que dicen, es que usted ¿qué cree que esto? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, un comportamiento que la verdad es bastante desagradable y el señor lo tiene, y el señor tiene eso. Entonces, frente a eso, entonces dirá, claro, el señor pobrecito, le fueron a pegar y todo eso, ¿no? Entonces quiere con esta situación amedrantar a la señora Ana Delina Páez Muñoz. Pero el pueblo colombiano, en este momento, frente a ese agravio, muchos el día 18 de noviembre, sobre las 10 de la mañana, ahí en la Corte Suprema de Justicia, muchos van a estar ahí. Ojalá que estén muchos y estén con carteles, ojalá. Y ojalá que en los carteles pongan los tweets del señor Miguel Abraham Polo Polo, de lo que él decía y todo esto, y ojalá exista la posibilidad de que alguien lleve un videobin con buena resolución y en una pancarta muestren lo que el señor hizo, porque es que a veces la gente piensa que es que uno va y pone una denuncia penal simplemente porque quiso ponerla, pero no se dan cuenta del trasfondo, no se dan cuenta todo lo que detrás de toda esta historia hay, y es importante que todo se ilustre,
se ilustre muy bien en este punto. Ahora bien, venimos a otro punto. El señor Eric Velasco del Pacto Histórico, también congresista, representante a la Cámara, él radicó una queja disciplinaria contra el representante Polo Polo por su comportamiento con las madres de Soacha, gracias a los colegas de distintos partidos quienes acompañaron con su firma. Este es el documento y ahí están todas las firmas. Me pregunto, en este momento, con ese documento, ¿qué hará el señor Miguel Abraham Polo Polo? ¿Va también a denunciar a todos esos allá en la fiscalía que lo están agrediendo y lo están hostigando? No, aquí no se está haciendo eso. Aquí lo que se está es solicitando una sanción disciplinaria por el actuar de este señor. Pero vamos a mirar, vamos a observar cómo son los efectos que produce esto en esa corte. Todos en este momento no estamos mirando las cortes con confianza, no estamos mirando las cortes como con esa credibilidad, ¿sí? No tenemos la credibilidad para esa institución, no tenemos la confianza en esa institución. Ahora, al sentar esta queja disciplinaria, que va ¿a quién va esta queja disciplinaria? ¿A quién se remite esta queja disciplinaria? Vamos a mirar. Entonces dice así: señores Comité de Ética y Estatuto de Congresistas, Cámara de Representantes. Nos preguntamos en este momento, ¿quién es el presidente de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista? ¿Quién es el presidente de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista? Veamos esa parte. Entonces, era curioso por ahí algo que yo leí en la red social, porque es que esta es otra situación para que nos demos cuenta que en esto vale que uno esté extremadamente documentado y con un conocimiento impresionante frente a estas cosas. La primera cosa, alguien dijo, claro, es que allá el señor J.P. Hernández, senador, ese es presidente de la Comisión de Ética, ¿sí? Sí. Entonces, uno con otro, allá se salvan y no pasó absolutamente nada. Falso. Falso. Porque el señor J.P. Hernández es presidente de la Comisión de Ética del Senado. O sea, una cosa es el Senado, otra cosa es la Cámara. Y acá el señor Eric presentó la carta, fue a la presidenta del Comité de Ética de la Cámara de Representantes, que es Ángela Lozano. Ángela Lozano. Entonces, sí va a haber ahí bastante eco. Va a haber eco. ¿Por qué? Porque Ángela Lozano, ella no creo que va a admitir que el señor Abraham Polo Polo lo que hizo, entonces se la van a pasar así porque sí. No, ahí va a existir una sanción disciplinaria. Por lo menos en ese punto tenemos un grado alto de confianza de que algo va a suceder. Si hubiera sido así que presenta esta carta y el que la recibe como presidente es el señor J.P. Hernández, pues ahí sí nada que hacer. Entre el uno y el otro se salvan, ¿sí? Se limpian, ahí sí como dices, se limpian las imágenes y yo te ayudo, amigo, y tú me ayudas a mí también. Pero aquí no pasa eso, aquí es diferente. Porque en la comisión de la Cámara de Representantes, vamos a mirar, los que están aquí son los siguientes. Dice, Comisión Cuarta del Senado eligió su nueva mesa directiva para el 2024-2025. Entonces, dice así, Bogotá, julio 24 del 2024, prensa Senado. En sesión ordinaria, se eligió la mesa directiva de la Comisión Cuarta para el 2024-2025. Como presidenta fue escogida la senadora Angélica Lozano Correa, perteneciente al partido Alianza Verde. Igualmente para la vicepresidencia fue elegido el senador Carlos Mario Varelo Daza, de Cambio Radical. ¿Listo? Entonces, eso es lo que dice allí, muy claramente, muy claramente. Uy, me sonó mi perrito allá. Y para el caso del Senado, el que se eligió allí, ¿sí? Para el Senado, dice J.P. Hernández, presidente de la Comisión de Ética del Senado. Del Senado.
¿sí? Entonces, el senador J.P. Hernández de la Alianza Verde fue elegido como presidente de la Comisión de Ética y Estatutos del Senado, ¿ok? Para el periodo del 2024 al 2025. Entonces, estas son las personas que hacen parte de esa comisión, ¿sí? Entonces, con esto nosotros ya tenemos un poco más de claridad frente a las cosas, por los que aquellos que no sabían están como un poquito confundidos, pensando que iba a estar ahí para recibir esa cartica que se solicita una sanción disciplinaria para el señor Miguel Abraham Polo Polo y el señor J.P. Hernández. Eso no es posible, porque la que va a recibir esa carta es la señora Angélica Lozano, como presidenta, o en su defecto el vicepresidente. Entonces, ¿qué dice esta carta? Esta carta dice lo siguiente. Vamos aquí a trabajar el magnificador un poquito para poder mirar mejor, porque esto allá pues no se ve muy bien, ¿no? A ver, ¿qué pasó acá? Ahí ya está cargando ahí, listo. Ahí lo tengo. Bueno, testing, ahí está. ¿Lo ven perfecto? Perfecto, ahí está. Entonces dice así, referencia, queja disciplinaria en contra del representante a la Cámara Miguel Polo Polo. Eric Adrián Velasco Burbano, ¿no? Mayor de edad, identificado con la cédula tal, actuando en mi calidad de representante a la Cámara por el Departamento de Nariño para el periodo constituido 2022-2026, con todo, me permito interponer queja disciplinaria en contra del representante a la Cámara de la República, Miguel Abraham Polo Polo, mayor de edad, identificado con la cédula número tal, ¿sí? Por la presunta situación o comisión de algo relacionado aquí con la disciplina, lo anterior en los siguientes términos. Entonces, hechos. Dice así, 1. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, junto con el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos, desarrollaron un proyecto conjunto sobre violaciones de derechos humanos que integra una gran cantidad de bases de datos. A partir de esta gestión se presentó un informe final en el cual se arrojó como resultados, entre otros, que entre el 2002 y el 2006 o 2008 se registraron por lo menos 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales bajo la modalidad de falsos positivos en 31 departamentos del país, ¿sí? Entonces, el motivo es que, como todo empezó fue por los 6.402 falsos positivos, mal llamados falsos positivos, entonces a partir de ahí se viene presentando todo este fenómeno. Entonces, la cuestión es que acá, ¿sí? Una vez que está esto, entonces se requiere que se genere una sanción disciplinaria, pero que se haga. No es que simplemente, listo, ya pusimos la carta y todo el mundo se olvidó y no hicieron, pero la señora Ana quedó amarrada a una denuncia, ¿sí? Es decir, quedó todavía más víctima de lo que ya estaba. Y eso es lo que nosotros, los colombianos, hemos ya conocido, y pues pedimos que la justicia obre correctamente y de manera recta. Bien, entonces ahora acá. Entonces, hubo una falta de respeto y objetividad en sus declaraciones, irrespeto hacia las víctimas y falta de seriedad en su trato, afectación a la moralidad pública y el buen nombre del Congreso, falta de observancia de la institucionalidad y ética del legislativo, posible obstaculización del avance en la memoria histórica y justicia hacia las víctimas, incumplimiento del deber de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, ¿qué se solicita? Que por estas razones anteriores, de manera respetuosa, solicito que se investigue y sancione disciplinariamente al representante de la Cámara, Miguel Abraham Polo Polo, de acuerdo con la normativa disciplinaria aplicable al presente caso. ¿Y quiénes son los que firman? Pues hay bastantes, ¿no? Aquí hay bastantes personas que firmaron, ¿sí? Entonces, el señor aquí ya tiene un gran problema,
porque las personas que afirmaron acá son los que estaban ese día como testigos de la situación. Entonces, lo más curioso acá, frente a esto que estamos observando aquí, ¿sí?, es que el señor Miguel Abraham Polo Polo, al haber interpuesto esta demanda ante la Fiscalía, van a pedir testigos y se van a presentar los que firmaron aquí en esta carta donde solicitan sanción disciplinaria, todos ellos se van a presentar para amortiguar esta denuncia penal que interpuso Abraham Polo Polo contra la señora Anadelina Páez. Entonces, el señor senador Iván Cepeda Castro, quien va a poner la denuncia penal contra Miguel Abraham Polo Polo ante la Corte Suprema de Justicia, no, mentiras, ante la Corte Suprema de Justicia, no, yo creo que la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes, tiene que ser ahí. Entonces, la cuestión es que la demanda que se pone al señor Miguel Abraham Polo Polo, que es penal, esta va a llevar también otra cosa muy importante y ojalá que la lleve, que esa demanda penal no es nacional, sino que también va a ser internacional. Así que, si la justicia en Colombia, frente a este caso, no opera, entonces inmediatamente la que tiene que seguir con el proceso es la internacional. Pienso para mí que debe ser así las cosas. Entonces, eso es lo que pasó. Entonces ya vimos esto, vimos también esto, vimos esto también, ¿sí? Todos estos detalles hemos conocido. Entonces, lo único que nos queda es que llegue el día lunes y acudamos a la invitación que nos hizo el senador Iván Cepeda Castro, ¿sí? El senador Iván Cepeda Castro nos invitó a que todos participemos como personas, como seres presentes en el hecho que se va a generar allí, esa denuncia penal que se va a generar allí, y pues sería muy interesante que también hubieran personas que lleven carteles de lo que dice el señor Miguel Abraham Polo Polo en sus diferentes tweets, la manera como él actúa, como él trata a la gente de la izquierda, porque empezando trata mal al presidente, bastante, trata mal a la vicepresidenta, y de ahí para abajo todos los que seamos simpatizantes de este gobierno progresista también los trata mal. Entonces ahí está. Amigos y amigas, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.